¿Qué tal este último día, domingo de este año? Por la voluntad del Señor y la gracia de Dios, estamos en este lugar, el lugar más hermoso. Poder estar en la casa del Señor, poder adorar y exaltar su nombre. Amén. Antes de comenzar el mensaje, quiero invitarles nuevamente a lo que el hermano César Almendares había mencionado acerca de la inscripción del DFC. Recuerde que el tiempo pasa, amados hermanos, pasa luego, ¿verdad? Entonces, hagamos la inscripción, sea en línea, o los volantes que usted ha recibido también, en el cual usted puede ver el código QR y usted se puede matricular. Esto no solo es para los que ya están en el segundo, tercero, van al cuarto o al avanzado. También para los que no han recibido el DFC, pueden también inscribirse. Y sobre todo, estamos contentos como iglesia, porque va a ser presencial. Presencial, amados hermanos, donde vamos a vernos, donde vamos a instruirnos de la palabra del Señor. También recuerde el plan de lectura bíblica anual. Usted quiere conocernos cómo somos como iglesia o quiénes somos. En el plan de lectura bíblica anual usted encuentra en qué creemos, cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra misión, visión, cuáles son nuestros principios, nuestra declaración doctrinal. Ahí usted encuentra todo lo que necesita saber de lo que somos como iglesia. Así que inicie. Acuérdese, el martes termina este año y usted inicia el día miércoles ya a la lectura bíblica del año. También nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todos, ¿verdad? Pero la mayoría jóvenes. Así que los invitamos. No sé, hermano Juan Ramón, ¿hasta qué edad pueden ir al campamento? De 13 a 200. Ahí está, miren. Ahí está, el hermano Juan Ramón ya nos dio el balance del... Así que todos los jóvenes, ¿verdad?, están invitados a ese campamento. Recuerden, 17 al 18. Ahí está nuestro hermano Juan Ramón animando, ¿verdad? Nosotros también estamos animando a que nuestros jóvenes participen en ese campamento. Si Dios lo permite, también vamos a andar por ahí, ¿verdad?, si somos jóvenes en el Señor. También el culto de fin de año. Recuerde que es ese día martes, ¿verdad? Vamos a estar aquí dándole gracias al Señor, entregando nuestros planes y propósitos del siguiente año, y orando por esas peticiones, ¿verdad? Entonces usted le invito a que participe. También le doy la bienvenida a los que están aquí, ¿verdad? Quienes están por primera vez, que puedan levantar su mano, se puedan poner de pie. Quienes están por primera vez, allá tenemos, miren, bienvenidos, que Dios les bendiga. Quienes más están por primera vez, mire qué hermoso. Bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Qué bueno que tenemos invitados, ¿verdad? El Señor siempre añade a su iglesia aquellos, como dice la palabra, que van a ser salvos. Vamos a orar y entregar este momento al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en este día, Señor. Pedimos siempre la dirección de tu Espíritu Santo que nos ayude para que tu palabra nos ayude a crecer en esa fe y en el conocimiento, Señor, que tenemos que tener en ti. Gracias te damos y todo te lo entregamos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Vaya conmigo entonces nuevamente a la carta a los Colosenses, que es la serie que estamos estudiando, Cristo lo es todo. Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 17. Acompáñeme en su Biblia, por favor. Y los que no tienen Biblia, allá tenemos Biblia. Así que si usted no tiene Biblia, por favor, levante la mano. La iglesia le va a dar una Biblia gratuita, ¿verdad? Gratuita. Entonces, quienes no tengan Biblia, levanten su mano para que le puedan entregar una Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo enseña acerca de la preeminencia, grandeza y excelencia de nuestro Señor Jesucristo, pero advirtió también en contra de las doctrinas falsas y animó a los santos de los colosenses a poner su mirada en las cosas celestiales y a desarrollar un carácter como Cristo. Vea lo que nos dice este capítulo, de este versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aunque Pablo abarca muchas áreas de la aplicación básica para nosotros, ¿verdad?
Y vemos aquí que una de ellas es presentar a Cristo como el Rey Supremo sobre todas las cosas y sobre toda la creación. Para nosotros, para nuestra salvación y nuestra santificación, esto es importante, porque nuestra fe tiene que creer en el Señor Jesucristo, crecer en Él, en el Evangelio que hemos creído. Porque muchas veces hay teorías, hay cosas, herejías que se están infiltrando dentro de las mismas iglesias que están afectando en realidad el Evangelio de Cristo. Cualquier religión, amados hermanos, que trate de equiparse a sí misma como que es la verdad, sobreponiendo la Biblia o usando un libro mayor que la Biblia, dándole la autoridad mayor a eso, nosotros tenemos que desecharlo, porque no es parte de nuestra, podemos decir, creencia como cristianos, pero en realidad lo que la Biblia nos marca a nosotros es un camino, y es el camino de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Como cristianos debemos de tener nuestros ojos abiertos, estar despiertos a estas cosas, porque en realidad se están infiltrando dentro de la iglesia el día de hoy. Recuerde que la obra de Cristo fue venir a morir en la cruz del Calvario, poder limpiarnos de nuestra maldad, y nadie más pudo haber hecho eso, solo el Señor Jesucristo. La astrología, el ocultismo, los horóscopos, que muchas veces muchos los consultan. Miren, mucha gente hoy en día va a andar consultando el horóscopo a ver qué pasa para el siguiente año. En eso andan, amados hermanos. Todas esas cosas se pueden infiltrar dentro de la iglesia. ¿A dónde está nuestra confianza entonces? ¿Qué hemos creído? ¿Qué tenemos nosotros como principio bíblico en nuestras vidas? La revelación absoluta de la palabra de Dios debe de ser lo que nosotros tenemos que creer, lo que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a sus oyentes en estos versículos que ya leímos, del 15 al 18, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, la preeminencia ante todo poder, ante toda supremacía en esta tierra. Él es la imagen del Dios invisible, nos dice ahí. Presenta entonces al Señor Jesucristo como superior a todas aquellas cosas que estaban sucediendo. Muestra un misterio, el apóstol Pablo, aquel misterio del cual es revelado y es el Señor Jesucristo a los gentiles. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. La salvación era para el judío, no es que no lo es, sí lo es todavía. Pero nosotros venimos a recibir también esa salvación. El apóstol Pablo fue encomendado a llevar el evangelio a los gentiles. Predicar el evangelio, las riquezas inescrutibles de Cristo, la luz dada a los gentiles. Este es el misterio por el cual está hablando el apóstol Pablo. La encarnación de Cristo es un misterio. Es la unión de la divinidad de Cristo, de la humanidad a sí mismo, que ocultó Dios, mostrándose a este mundo. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros propios ojos, pero a través de la palabra vemos a nuestro Señor Jesucristo, vemos la obra de Él, creemos en Él, nuestra fe está puesta en Él. Entonces el apóstol presenta al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio por las edades de la eternidad. Vemos entonces la manifestación de Cristo a esta tierra, que vino a esta tierra. Esto es maravilloso, amados hermanos. Ver que Dios mismo vino, se hizo hombre, se encarnó igual que nosotros, sufrió, lloró, se lamentó. ¿Quién más que Él comprende todo el dolor o angustia que podemos pasar en este mundo? Pero Él no se quedó aquí. Él resucitó. Y vendrá por la iglesia, vendrá por su pueblo, porque esa es la esperanza que tenemos que guardar. Una de las esperanzas que guardaban nuestros hermanos en la iglesia primitiva era esa, poder ver al Señor Jesucristo nuevamente. Nosotros tal vez estemos aquí en esta tierra, tal vez no, pero nuestra esperanza debe de ser esa, día a día, no afanarnos en otras cosas, sino tener nuestra esperanza y nuestra mirada en el Señor, nuestra fe puesta en Él. Por eso vemos cómo el Señor combatía a cada uno de estos maestros y estas falsas doctrinas también que afectaban el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice Hechos 15:5.
Porque uno de los problemas, amados hermanos, con los cuales se enfrentaba la iglesia de la era apostólica fue precisamente los maestros judaizantes, los cuales querían obligar a los creyentes gentiles a que se circuncidaran y guardaran la ley. Miren lo que nos dice Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La tradición para los gentiles es eso, pero recuerden que se cumplió en Cristo. La ley fue cumplida en el Señor Jesucristo totalmente y para siempre. El hombre no regenerado siempre acude a estas cosas. Acude a la religión para llenar una necesidad espiritual en su vida. Es que si yo no hago esto, creo que no puedo obtener esto. Muchas veces lo se hace por beneficio propio. Yo necesito esto para poder tener esto. He ahí entonces la gran cantidad de adeptos que vemos nosotros en el mundo religioso, ¿verdad? Que abandonan verdaderamente la fe, abandonan la salvación. Todas estas cosas, amados hermanos, no abonan nada en nuestra fe, no abonan nada a nuestra salvación. Ya que el sistema levítico, que tal lo vemos nosotros, fue una preparación para la venida del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Vaya conmigo a Gálatas 2, 16. Nos dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Podemos hacer muchas cosas en esta vida, muchos ritos, seguir creencias, tradiciones. Todo eso no nos va a justificar delante de Dios. Nada de eso puede justificarlo a usted. Solo creyendo por la fe en el Señor Jesucristo. Él nos va a justificar delante del Padre. Todos los sacrificios levíticos ofrecidos nos muestran a Cristo ofreciéndose a sí mismo para quitar el pecado del mundo y darnos vida eterna. Juan, capítulo 1, versículo 29. Mire la expresión de Juan al momento de ver al Mesías. Nos dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso es que Juan pudo contemplar al Mesías. Recuerde que Juan el Bautista lo que hacía era: arrepiéntanse. Arrepentimiento fue su predicación. Arrepiéntanse. Juan, uno de los profetas, como todos los profetas anteriores, predicaban el arrepentimiento. Pero vemos ahora, con el nuevo pacto, está mencionando a Jesús. Está viendo a Jesús. Ya su mirada no está en la ley, sino ve el cumplimiento de la ley en Cristo. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacía cuando alguien ofrecía sacrificios en el templo? Solo amenguaban el pecado. No es que el pecado era quitado totalmente. Pero Cristo viene a quitar totalmente nuestro pecado. Viene a librarnos de la ira de Dios en la cual estábamos anteriormente. Por eso la encarnación de Cristo es una de las más grandes maravillas del mundo, ya que su cuerpo fue la ofrenda perfecta por cada uno de nosotros. Lucas 19:10. Vaya conmigo a esta otra cita. Nos dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar
Vino a buscar, pongan atención, ¿verdad? Ok, como el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿el qué? ¿Quiénes eran? Usted y yo. Todos aquellos que todavía no lo han recibido, por ellos vino. Por ellos vino a rescatarlos, a traerlos a Él. La sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros, perfecta obra de Dios, cumplimiento perfecto en el tiempo de Dios, a favor de la humanidad. Nos reconcilió totalmente con el Padre. Miren, amados hermanos, mientras la ley reveló la justicia de Dios, Jesús reveló precisamente su misericordia. No es que la ley era mala en sí. Fue puesta la ley por Dios, claro que sí. Pero nadie podía cumplir esa ley. Nadie lo podía hacer. Mientras esa ley reveló la santidad de Dios, Jesús reveló la gracia salvadora en él. Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 5. La ley es una sola unión, pero solo el Cristo eterno y preexistente pudo cumplir esa ley a la perfección. Por eso, el viejo pacto debe dar paso al nuevo pacto. Gálatas 4 del 4 al 5. Nos dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerde que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros recibimos esa adopción en Cristo, como hijos de Dios. Es que solo en Cristo, amados hermanos, podemos hacerlo. No hay otra forma, no hay otro camino en el cual el hombre pueda buscar en este mundo. La amenaza para la iglesia eran esos maestros judaizantes, esa secta de los fariseos, que querían que los gentiles pudieran convertirse a ellos. Entonces vemos cómo Pablo se opone a todas estas herejías, a todas estas cosas, mostrándoles al Cristo verdadero, mostrándoles la providencia de Dios, la preexistencia de Cristo. En este sentido, vemos nosotros cómo no solo era una iglesia en sí, sino en todas las iglesias sucedían estas cosas. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1, de versículo 11 al 14. Mire, Pablo empieza a hablar acerca de la autoridad apostólica de él. Pero dice lo siguiente: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire, Pablo tuvo toda la libertad de poder mencionar todo lo que él hacía, de poder darse, como decimos nosotros, el taco de las cosas. Pero Pablo, no era ese el objetivo de él, era anunciar a Cristo resucitado. Sigue diciendo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Pablo pudo haber dicho, bueno, yo soy el apóstol, el Señor me llamó, me voy a ir a hacer una iglesia. ¿Y quién me lo impide? Pablo pudo haber hecho muchas cosas, pero él siguió el orden. Él siguió el orden. Dice, no subí. Primero fui a aquellos que estaban en autoridad, aquellos que le habían conocido, que habían estado frente al Mesías. Muchos hoy en día piensan que porque pueden saber las escrituras un poquito, ya manejo la Biblia, ya puedo hacer esto, ya creen que son llamados a hacer estas cosas. Y ahí está la confusión, amados hermanos. No tienen un estudio de la palabra de Dios, agarran la palabra de Dios y empiezan a enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Mire, y las redes sociales se prestan para estas cosas. En las redes sociales usted encuentra un montón de cosas y vea, mídalas con la palabra. Si usted tiene un estudio de la palabra de Dios serio, se va a dar cuenta que eso no es contrario a la palabra de Dios. Por eso la importancia que damos como iglesia de que usted estudie el DDFC, donde usted aprende la palabra de Dios. Los mensajes que se le dan en esta iglesia son la palabra de Dios. Hoy en día podemos nosotros abrir nuestro corazón a esas cosas, pero también lo podemos cerrar. Podemos decir, no, esto no es edificante para mi vida ni para mi familia. Pero necesitamos tener ese discernimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo lo tiene usted? Estudiando. Propongámonos en nuestras vidas, amados hermanos, crecer en Cristo, crecer en su palabra. El apóstol menciona que Jesús es la imagen del Dios invisible, el creador y señor de todas las cosas. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda la creación. Desde el principio hemos visto la gloria de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra está llena de la gloria de Dios. Apareció en el tabernáculo la gloria de Dios. Una gloria aún mayor vino a este mundo, Cristo. Muchos contemplaron la gloria de Dios. Ahora nosotros podemos tener ese conocimiento pleno en Cristo, verdadero. Fuimos iluminados por la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender estas cosas en nuestro corazón a través de esta revelación. Es que no hay otra forma de poder conocer a Dios si usted no conoce al Hijo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, amados hermanos. No podemos entonces añadirle a la palabra de Dios algo que no dice. No podemos añadirle a la salvación algo que la palabra de Dios no nos dice. Dios no está bajo restricciones ni obligaciones, ni tenía la necesidad de crearnos muchas veces. Él escogió hacerlo. Fue un acto puramente soberano de parte de Dios, poder crearlos para su gloria. Algo que fue causado de la nada, únicamente de su propia voluntad, de su propia sabiduría. Mire, nosotros no podemos agregarle nada a la gloria de Dios. Él ya es glorioso. Él ya lo es. Desde antes que nosotros viniéramos a este mundo, ya Jesús es glorioso. Su gloria es eterna. No podemos aumentarle ni disminuirle nada a eso. Por eso Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11.
Nos dice la palabra del Señor: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como el Señor, amados hermanos? No hay otro. Esa debe de ser la expresión de nosotros como creyentes. Cuando nosotros hagamos nuestra mirada hacia otras cosas que no sean el Hijo, tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso, si nuestra mente o nuestro corazón tenemos otra imagen que no sea la de Jesucristo, automáticamente estamos pecando contra Dios. Por eso Pablo se opuso a las falsas enseñanzas de los colosenses. Hizo hincapié en la divinidad, misión salvadora y supremacía del Señor Jesucristo. Enseñó que Cristo es la imagen misma del Padre, el creador, la cabeza de la iglesia, el primero en resucitar y el redentor. Él es la cabeza de todo principado y potestad. El problema de los colosenses no era que ellos no habían recibido la palabra, sí la habían recibido, pero estaban desviándose de la fe verdadera. Muchas veces podemos recibir la palabra aquí, pero de repente nos dicen algo allá, empezamos a creer aquellas cosas. Empezamos a creer lo que nos está diciendo afuera. Eso pasaba con los colosenses. Ya ellos estaban prestando su oído a falsas doctrinas y a falsas enseñanzas. Por eso el apóstol lo que está haciendo es volviéndolos al camino verdadero, enseñándoles acerca de Cristo, haciendo hincapié en la divinidad del Señor Jesucristo, en la misión que Él vino a hacer, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él es su Redentor y Salvador. Muchos, aún en esta tierra, cuando el Señor Jesucristo caminaba, no creían en Él. Mire, muchos le seguían porque en realidad le daba de comer. ¿Sí? Por eso lo hacían. Pero no porque en su corazón verdaderamente habían creído en el Hijo de Dios. Vaya conmigo a Juan, capítulo 7, del versículo 5 al 7. Mire qué impresionante lo que la palabra del Señor nos enseña. Recuerde que ellos estaban esperando a alguien que los libertara de la esclavitud del Imperio Romano. No esperaban a alguien humilde, sino a un libertador con espada. Mire que aún sus propios hermanos no creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él, nos dice la palabra. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Vemos entonces que el rechazo a Cristo, el rechazo a la palabra de Dios, no es de ahorita. Ha sido siempre. Y aquellos que no quieren aceptar el orden de Dios son aquellos que se infiltran. Son aquellos que están y quieren mutilar el cuerpo de Cristo. De estos huid, dice la palabra. De estos hay que tener cuidado. Hay que discernir. Juan, siempre ahí en Juan 17:3. En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la verdad, amados hermanos, que conozcamos al Señor Jesucristo. Por eso la existencia del Hijo por sí misma es absoluta y eterna. Nos demuestra que nada puede sostenerlo a Él, pero Él sí sostiene todo con su poder y con su palabra. ¿Cómo fueron creados los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios. Él ordenó: hágase la luz, se hizo la luz.
Vemos entonces el poder absoluto que tiene el Hijo en la creación, aun cuando el hombre fue creado. Por eso Dios no necesita la fuerza de algo para manifestar su poder, mucho menos de la creación misma que Él hizo. Él existe fundamentalmente, amados hermanos, en un plano diferente de la misma creación. Él sobrepasa los tiempos. Nosotros vivimos bajo un tiempo en esta tierra. Jesucristo no. Él es eterno. Él está sobre todas esas cosas. Existe de una manera infinita, superior, más poderosa y excelsa. Nada puede compararse a Él, ni en esta tierra, ni en el universo. Entonces, ¿por qué adorar otras cosas y no adorar al Señor Jesucristo? Si todo fue creado por Él. Todo debe darle gloria a Él. Aún todo lo que hacemos en nuestra vida debe darle gloria al Señor. Salmos 92. Mire lo que nos expresa David en este salmo, Salmo 92. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermosa la expresión del salmista. El salmista reconoce de que no hay nada en este mundo comparado a su Dios. No hay nada. Podemos tener la situación más grande en este mundo, pero Dios es más grande que todas las cosas. Él es más poderoso que todas esas cosas. Él tiene el control absoluto de esas cosas. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes de que se diera la ley o cualquier otro sacrificio prescrito, Jesucristo ya era Dios. Ya era Dios eterno y preexistente. En toda la Escritura se destaca la preexistencia del Dios Trino. Vaya conmigo a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastrara sobre la tierra. Hagamos. Vemos entonces la preexistencia del Dios Trino. Vemos el acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es uno solo, al crear al hombre. Desde antes, vemos cómo Dios manifestó su propia gloria. Amados hermanos, tal Dios no puede ser descubierto mediante filosofía, ciencia o conocimiento humano. Por mucho que el ser humano quiera descubrir, por mucho que busque, en esta tierra o fuera de esta tierra, la única forma es la palabra, donde podemos encontrar al Cristo Redentor. Solo puede ser conocido y revelado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Por eso, como creyentes, debemos crecer en este conocimiento de Dios. ¿Tenemos alguna otra opción? ¿Tiene usted alguna otra opción? ¿Cómo crecer en la palabra de Dios? No lo hay. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Toda la palabra fue inspirada por el Señor para beneficio de su iglesia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien les dice,
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo debemos de crecer entonces? En el conocimiento de la palabra de Dios. Conociendo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que añadirle nada más a la gloria de Dios. Ni siquiera con nuestra propia adoración podemos añadirle más a la gloria de Dios. Ella es Dios y es glorioso. Nosotros necesitamos de Él todos los días de nuestra vida, porque Él es suficiente. Es glorioso en sí mismo. Fuimos creados para su gloria, amados hermanos. Nadie más que el Señor Jesucristo merece toda la gloria. Por eso, el apóstol Pablo habla acerca de la preexistencia del Dios eterno. Y esa gran diferencia que hay entre la creación y el creador. El Salmo 103:15. Nosotros como seres humanos nunca podríamos superar, por mucho que nos esforcemos, o seamos sabios o poderosos en este mundo, la preexistencia de Dios, o lo eterno que es el Señor. ¿Qué somos nosotros? Miren lo que nos dice el Salmo 103:15. El hombre, como la hierba, son sus días. Recuerde que Dios está sobre esas cosas. Florece como la flor del campo. Vemos entonces que somos frágiles, amados hermanos, como seres humanos. ¿Que un día vamos a dejar de existir en esta tierra? Claro que sí. Esa es la naturaleza humana. ¿Puede el Señor dejar de existir? Nunca. Jamás va a dejar de existir. Él va a seguir siendo Dios, eterno, soberano. Su palabra va a permanecer para siempre. En Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice, Hechos 4:12. Ante todas estas cosas, las iglesias locales deben de estar, amados hermanos, vigilantes ante todas estas herejías que puedan levantarse o doctrinas, mezclas de doctrinas que no son bíblicas. Por eso la palabra de Dios nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro, amados hermanos. Y el apóstol enfatiza estas cosas también. Es importante que nosotros recalquemos día a día esto en nuestro corazón. En la iglesia de los Colosenses, como ahora el misticismo, era tan fuerte que ya estaban adorando hasta los ángeles, las estrellas, los astros. Y empezaban a creer un montón de cosas en su mente y en su corazón, dándole el primer lugar a esas cosas y no a Cristo. Adorando la creación y no al Creador. Salmos 103, del 20 al 22. Mira el salmista la expresión que hace aquí. Bendecid a Jehová, les dice, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Cómo debe decir usted, amado hermano?
bendice, así como el salmista lo dijo. Bendice, alma mía, Jehová. Solo el Señor se merece la gloria. Solo Él. Entonces debemos de ser creyentes que guardemos celosamente el conocimiento de Cristo y su palabra. Así como lo hacía la iglesia primitiva. Mire, hoy en día el mundo se burla de Cristo y su obra redentora. Se burlan. Como lo hacían anteriormente, lo siguen haciendo. Eso no va a cambiar. Se van a seguir involucrando y filtrando sobre las iglesias herejías y muchas cosas. Se van a seguir. ¿Van a seguir permitiendo el evangelio? Lo van a seguir haciendo. Pero nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Guardemos la esperanza, nuestra fe, que esté puesta siempre en Él. Uno de los hechos o de las enseñanzas más cuestionadas es la resurrección de Cristo. Porque muchos habían dicho, se robaron el cuerpo aquellos discípulos, vinieron de noche y lo robaron. Mire, ni la misma muerte tuvo el poder para sostener al Señor Jesucristo. Porque antes de la muerte, Él ya existía. Antes de la muerte, Él ya era eterno. Nada puede contener al Señor Jesucristo. Entonces vemos la preexistencia de Dios en todo lo que usted pueda imaginarse como ser humano. Cómo Dios se mueve en todas las esferas, siendo Dios. Por eso el apóstol Pablo exalta al Señor Jesucristo sobre toda la creación, siendo el creador de todas las cosas. No lo hace por partes. A este sí, a este no. Sobre todas las cosas. Él es el primogénito, dice, sobre toda la creación. Dios eterno. Cuando el apóstol habla acerca del Señor Jesucristo como primogénito, significa primero en rango, en honor, en importancia. Dueño de todas las cosas. Por esa razón, cuando él habla del primogénito de toda la creación, se refiere a que está por encima de todo. Que nada puede estar sobre él. Porque él es el creador de todas las cosas. Es superior. Vemos la autoridad de Cristo entonces en la Escritura. Hay una profecía en Salmos 89, 27, vaya conmigo, sobre el Mesías. Y dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, hablando de Cristo y su venida. Vemos claramente que el término primogénito está relacionado a la autoridad de Cristo, a la autoridad del Hijo, la autoridad eterna de Él. Desde la eternidad hasta la eternidad. Que no es un ser creado como nosotros, como usted y yo, como todo lo demás que podemos ver. Él tiene la potestad sobre todas las cosas. Pero los falsos maestros querían añadirle a estas cosas algo diferente. Adoren los ángeles. Adoren las estrellas. Relevando al Señor Jesucristo donde debe de estar. No podemos en nuestras mentes relevar al Señor Jesucristo. Él es supremo y eterno Dios. Y debe de permanecer así en nuestros corazones. Pero a muchos les gusta la pleitesía, ¿va? El aplauso, que le sube el ego,
y no le dan gloria a Dios, sino que buscan su propia gloria. Esos son los que mutilan el cuerpo de Cristo. Mutilan el cuerpo de Cristo. El honor y la gloria debe de ser solo para el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Juan, capítulo 1, del versículo 14 al 18. Juan 1, del 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mire, Juan pudo haber hecho una secta, porque Juan tenía seguidores. Pudo haberse rebelado contra el Hijo. Pero Juan sabía que su propósito era solo preparar el camino del Mesías, del Hijo de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El invisible se hizo visible a nosotros, amados hermanos, por medio de su Hijo. Mire, el eterno Dios entró en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este tiempo y espacio, para salvarnos, para rescatarnos. El omnipotente Dios se hizo débil a asumir la culpa por cada uno de nosotros, para poder perdonarnos. Se merecía eso el Señor Jesucristo. Él no se sentía obligado a hacer esas cosas. Él las hizo por amor a nosotros. Por amor a rescatar lo perdido. La encarnación de Cristo nos enseña que el deseo de Dios es bendecirnos, no maldecirnos. Amarnos, no odiarnos. Salvarnos, no destruirnos. Él busca reconciliarnos con el Padre. Y para hacerlo eso envió un embajador, al Señor Jesucristo. No envió un ángel, sino que Él mismo vino a esa tierra. Él pudo haber enviado un ángel, si todas las potestades de los lugares celestiales están bajo la autoridad de Él. Él solo da una orden y se hace. Como cuando usted está en su trabajo, que el jefe le dice algo, usted no dice nada. Así es como lo dice el jefe. Sea que esté equivocado o no, usted solo obedece. Más que esa autoridad tiene Cristo en los cielos y en la tierra. Él pudo haber ordenado a los ángeles. Pudo haber mandado un mensajero, pero no, vino Él mismo a esta tierra. La salvación vino por medio del Señor Jesucristo. El mismo Hijo se hizo hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne para salvarnos. Dios tomó esa forma humana Vemos entonces cómo el Señor Jesucristo mostró su gran amor, su divinidad en esta tierra. Por eso Él es la fuente de toda existencia, desde la eternidad hasta la eternidad, amados hermanos. El apóstol está enseñando entonces la preeminencia de Cristo
la preexistencia del Señor eterno. Mire lo que nos dice Lucas, capítulo 5, versículo 24. Vaya conmigo a esa cita, Lucas 5, 24. Para muchos, en este tiempo y en el tiempo del Señor Jesucristo, creen que no tiene el poder de perdonar pecados. Pero Jesús demostró lo contrario, Lucas 5:24. Mire lo que le dijo al paralítico. Pues para que sepáis, todos los que estaban allí, estaban escuchando, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos que no solo tenía la autoridad de calmar el viento, sino la autoridad también de perdonar el pecado. Cristo no solo tiene el poder sobrenatural y natural sobre las cosas, sino también ese poder eterno y que está vigente hoy en día para perdonarnos. Sea cualquier cosa que hayamos hecho, hermanos, el Señor está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuánto estamos nosotros entonces a perdonar a los demás? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a humillarnos aunque no nos guste? ¿Estamos dispuestos a amarnos como la palabra de Dios nos enseña? A pesar de nuestras diferencias, a pesar de todas las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, la unidad del cuerpo es importante. La cabeza es Cristo, recuerde. Tenemos que vivir en esa unidad, en esa fe genuina en el Señor. Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 16. Porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La razón importante por la cual la iglesia debe reconocer, memorizar todas estas cosas, es porque el Señor Jesucristo es preeminente y preexistente. Es el creador de todo. Por eso nos dice el Salmo 117 del 1 al 2. ¿Qué nos dice el Salmo 117 del 1 al 2? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Y qué más nos dice? Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Que la misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre. Es eterna. Por eso Él es el agente creador de todo. En todas las esferas que existan. El que sustenta todas las cosas. ¿Cómo no darle gloria al Señor, amados hermanos? ¿Cómo no exaltar al Señor? ¿Cómo no glorificar al Señor? Mire, el Señor nos ha dado cosas que en realidad no merecemos. Nos ha dado una familia, esposa o esposo. Nos ha dado un lugar a donde dormir, a donde descansar. Nos da comida. Todas esas cosas que muchas veces pensamos que son nuestros esfuerzos, mire, es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios en usted y en mí. Aunque repita el mismo plato durante una semana, no importa. Aunque solo sea arroz y frijoles, no importa. Es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Cómo no reconocer a un Dios grande y excelso como Él?
creador de todas las cosas. Por eso la total creación debe de estar inclinada al Señor, adorándole, exaltándole solamente a Él, manteniendo su fe puesta en Él, no desviando nuestra mirada a otro lado. Pablo no menciona, usted ve en este versículo, a los animales o a las plantas, sino que se centra en términos de autoridad. Cielos, tierra, visibles e invisibles, dominios, poderes, toda una estructura que existe, ya sea el universo, lo celestial, lo bueno, lo malo, lo espiritual, lo humano, todo se tiene que someter al control absoluto del Señor Jesucristo. Porque en Él dice, y para Él fue creado todo para su gloria, para que Él reine sobre todas estas cosas. Entonces la meta de la creación es darle gloria a Dios, darle gloria al Señor Jesucristo. Mire, aún la propia maldad tiene un propósito en esta vida. Fue creado con un propósito. El Señor se manifiesta ahí mismo, se da gloria también a Él. Por eso por toda la eternidad vemos la autoridad del Señor Jesucristo. Mire, aunque los poderes de esta tierra están en rebelión contra Dios, un día dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque en este momento están en rebelión contra Dios y su palabra, contra la iglesia, pero un día vendrá el juicio de Dios y caerán delante de Él, declarando que Jesús es Dios y Señor de todas las cosas. Pónganse en pie, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana reconocemos tu gran amor y tu bondad para nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, que podamos llegar, Señor, en esta tarde o noche de este día y meditar más en ella. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, esa fe que tú has depositado por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque estamos terminando un domingo más de este año, el último domingo. Reconocemos tu amor, tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Queremos ser agradecidos que con gratitud, Señor, en nuestros corazones delante de ti. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas, porque nos has reconciliado delante del Padre. Señor, te pedimos que al salir de este día podamos tener armonía y paz en nuestro corazón. Y que nuestra fe, Señor, siempre esté puesta en ti. Gracias te damos por todo y toda la gloria, la honra y el honor sean siempre para ti. En los méritos de Cristo. Amén.